Bueno, el día de hoy está centrada la atención sobre lo que ocurrió en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta, pero pues este cártel, el cártel Jalisco, sigue provocando mucha violencia en los enfrentamientos que tiene contra otras organizaciones de delincuentes, por ejemplo en el estado de Michoacán, contra Cárteles Unidos, los sátrapas de los Viagras y toda esa bola de lacras del estado de Michoacán. Y en otros lugares como Zacatecas o San Luis Potosí, pues este enfrentamiento abierto que tiene contra el cártel de Sinaloa, solamente por citar algunos, sabemos que están en todos lados, 22 o 27 estados, 22 o 27 depende de la fuente, el gobierno de México dice 22, los gringos dicen que 27. El caso es que en los últimos días, en 3 días, vamos a ponerlo así, en 3 días, han asesinado a 42 personas en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí, o los municipios que colindan entre los dos estados. Hay información de Alfredo Valdés Rodríguez que publica esta pequeña reseña, ¿no?, de lo que ha pasado en los últimos 3 días. El viernes, el día de hoy, por la mañana, fueron ejecutados 8 hombres en los límites de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, presuntamente vinculados a la guerra que sostienen el cártel de Sinaloa contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta estos 8 muertos, en 3 días de enfrentamientos armados, suman 42 personas asesinadas. Sobre la carretera federal número 49 que conecta a estas dos entidades, en el kilómetro 123 más 700, están los letreros limítrofes de los municipios de Pánfilo Natera de Zacatecas y Salinas de San Luis Potosí. Ahí fueron acribillados 8 hombres. Los dejaron maniatados y vendados de los ojos, junto a sus cuerpos un mensaje del crimen organizado. El jueves fueron 21 personas las asesinadas con arma de fuego, entre ellas una policía municipal en Fresnillo, Zacatecas, un policía más bien hombre, mientras que 2 militares resultaron heridos de gravedad, así como otro policía estatal en distintos ataques ocurridos en Zacatecas en una jornada de enfrentamientos de policías y militares contra integrantes del crimen organizado y presuntos ajustes de cuentas. Alrededor de las 19:45 horas del jueves, en la comunidad de Chupaderos, municipio de Villa de Cos, unos 70 kilómetros al noreste de la capital del estado, donde, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, un grupo armado atacó a miembros de la base de operaciones mixtas conformada por policías y militares cuando estos transitaban por esa localidad. Durante varios minutos los delincuentes y las fuerzas del orden se enfrentaron con armas de grueso calibre y granadas, como lo reportaban vecinos de aquella localidad al sistema de emergencias 911 y con mensajes en redes sociales. Después de aproximadamente media hora de refriega y más de 3,000 cartuchos de arma de fuego percutidos, 10 integrantes del crimen organizado murieron abatidos en el lugar. Además, 8 presuntos delincuentes fueron detenidos en la zona del enfrentamiento. En contraparte, 2 integrantes del ejército mexicano resultaron heridos de gravedad, así como un miembro de la Policía Estatal Preventiva, quien trascendió, perdió un ojo por una herida. Estos fueron trasladados en ambulancias a un hospital. Sobre este suceso se reporta que desgraciadamente falleció un militar también. De estos 2 que estaban heridos, uno perdió la vida en el hospital. En tanto, el grueso de los policías y militares aseguraron 3 vehículos, 2 de ellos con blindaje, en los que viajaban los delincuentes. Uno de los automotores tenía además montada en la parte superior un fusil Barrett calibre 50 milímetros. También decomisaron 20 armas largas que portaban los delincuentes, así como múltiples cargadores y cartuchos útiles. Por otra parte, alrededor de las 20:30 horas, se produjo otro enfrentamiento en la comunidad del Salitrillo, en el municipio de Jerez, entre 2 pequeños grupos de civiles armados pertenecientes a cárteles antagónicos, Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa. Luego de unos minutos de refriega, se reportó que en el sitio quedaron muertos 2 civiles, hasta ese momento no identificados.
2 hombres fueron acribillados a tiros por pistoleros la media tarde del mismo jueves 17 de diciembre en la central camionera de Fresnillo, mientras que un policía municipal fue asesinado a tiros en el interior de su departamento en el fraccionamiento El Olivar, a 300 metros de la terminal de autobuses. A esta triple ejecución se sumaron otras 6 durante el transcurso del día, 3 en Jerez, 1 en Luis Moya y 2 en Villa Hidalgo. La ola de ejecuciones obedece, según la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, a la disputa por el territorio entre miembros del Cártel de Sinaloa y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde que se tiene registro oficial de ejecuciones en la entidad, la cifra de personas asesinadas había rondado los 800 homicidios dolosos por año en promedio. Sin embargo, este año 2020, faltando aún 2 semanas para concluir el año, la cifra ya alcanzó las 1,139 muertes violentas, producto de ejecuciones directas o enfrentamientos, de acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Según las propias fuentes gubernamentales, desde que inició el pasado mes de noviembre a la fecha, el promedio diario es de 7 ejecuciones en Zacatecas. Es decir, que al cierre de este 2020, de mantenerse la tendencia, se podría llegar a 1,300 ejecuciones o más. O sea, 500 más que el año anterior, ¿eh? Solo el miércoles 16 de diciembre se promedió 13 asesinatos. Por la madrugada, antes del amanecer, 5 hombres murieron abatidos en calles de la comunidad San Isidro de Cabrales, en el municipio de Fresnillo, tras enfrentarse entre sí supuestos pistoleros de grupos antagónicos. Pero durante el día, otras 8 personas murieron violentamente, 3 en Jerez, 3 en Guadalupe, 1 en Juan Aldama y 1 en la capital de Zacatecas. La madrugada del miércoles, en la misma capital, en la calle Girasoles de la colonia Felipe Ángeles, sujetos no identificados asesinaron a una mujer de 25 años, a quien posteriormente colgaron con una soga de un poste del alumbrado público. Es un horror. Un hombre a quienes sus ejecutores, fíjense lo que hicieron, sentaron al pie del asta bandera que está en el acceso a la cabecera municipal de Juan Aldama. Fue amarrado con una cuerda del mástil de acero al cuello, colocándole además un mensaje dirigido a uno de los grupos del crimen organizado. Así, en el pleno centro de la cabecera municipal. Entre otros sucesos, 3 jóvenes más fueron ejecutados en la calle Etiopía de la colonia África, en la ciudad de Guadalupe. 2 murieron en el lugar, mientras que el tercero falleció mientras recibía atención médica en un hospital. Finalmente, la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Zacatecas informó a través de un comunicado la localización de una fosa clandestina en el municipio de Luis Moya con restos humanos. Everardo Ramírez Aguayo, titular de la comisión, señaló que en esa localidad se localizó una osamenta enterrada en un terreno de agostadero y gracias a los análisis osteológicos fue posible determinar que el elemento óseo pertenece a un humano. Esto es lo que se vive en Zacatecas sobre todo y en los límites con San Luis Potosí. La violencia de todos los días. Todos los días. Imagínense cómo, de verdad, considérenlo así. Si se va a llegar a 1,300 ejecuciones en Zacatecas, es decir, 500 más que el año pasado, pues el porcentaje en el que ha aumentado la violencia ya debería preocupar muchísimo al gobierno. Muchísimo. Es como un 40%, 30 y tantos por ciento en un año, ¿eh? Y si esto sigue creciendo como se ve, pues el año que entra va a ser 60%. Y así se convierte Zacatecas en otro Guanajuato y después a ver que lo detengan, como pasa en Guanajuato. Es una barbaridad lo que está pasando en Zacatecas y en San Luis Potosí. Sin embargo, los hechos más sangrientos sí definitivamente se están ocurriendo en Zacatecas, pero San Luis Potosí no se queda atrás, ¿eh? Es una zona muy caliente el estado de San Luis y el estado de Zacatecas. Es una barbaridad. Saludos, compas.